Hola, buenos días y bienvenidos al blog de Rankia que he titulado Planificación financiera y fiscal de la jubilación. Con esta charla quiero concluir lo previsto relacionado con el impuesto de sucesiones y donaciones. Habéis podido comprobar en charlas precedentes que estamos en presencia de un impuesto muy complicado de entender, con términos complejos, y que además se da la circunstancia que al ser un impuesto cedido a las comunidades, cada una de ellas ha adoptado criterios muy distintos y poco homologables entre sí. Por tanto, yo en todo lo que he hecho en este asunto ha sido pues un poco ver los aspectos generales, comprender algunos términos que eran muy confusos y, y por tanto he considerado que sería bueno intentar hacer una pequeña recopilación a través de algunos supuestos que nos ayuden a comprender un poco mejor todo esto, pero dejando claro de que siempre lo veáis bajo una perspectiva global y no fijaros demasiado en los ejemplos que voy a poner hoy, porque los haré basado en una determinada comunidad y que puede ser discrepante de otras. Bien, he considerado interesante hacer una pequeña retrospectiva de todo lo visto en las charlas anteriores y ver todos los trámites administrativos que hemos de realizar. ¿Os acordáis que comenzábamos diciendo de que una vez fallecido el causante, lo primero que debemos de hacer es pedir un certificado de defunción a los 15 días del fallecimiento, también solicitar un certificado de seguro de vida? Una vez obtenidos estos certificados, se pide un certificado de últimas voluntades, en el cual nos va a determinar cuál fue el último testamento realizado y cuál fue el notario o la oficina del notario donde se hizo, y pediremos una copia autorizada de ese testamento. En el supuesto que la persona no hubiera atestado en vida, pues habría que realizar el documento que os comenté, que era la de declaración de herederos. Hecho esto, ya tenemos claro quiénes van a ser los herederos y los términos del reparto de los bienes. Pero ahora hay que, digamos, hacer lo que dijimos que era el inventario de los bienes. Es importante que tengamos en cuenta que vamos a iniciar unos trámites y que va a requerir que busquemos los documentos necesarios para hacer ese inventario. Por tanto, sería bueno tener ya previsto de localizar las escrituras de los inmuebles. Habrá que pedir un certificado del saldo de las cuentas bancarias y de la cuenta de valores para ver las acciones o fondos de inversión o otros productos financieros que tuviese el fallecido. Si no se conociesen los bienes, hay una forma de saberlo, que es solicitando esta información a Hacienda, siempre y cuando acreditemos que somos herederos de esa persona fallecida. Bien, una vez hecho, digamos, el inventario de todos los bienes y sabiendo cómo repartirlos a través del testamento, se realiza lo que se llama el cuaderno particional. Este es el punto de partida para comenzar el pago del impuesto de sucesiones y donaciones. Por tanto, el requisito fundamental está que todos los herederos hayan firmado el cuaderno particional, y a partir de ahí ya cada uno de ellos, con la parte que le corresponde, va a proceder al pago del impuesto. Una vez que hayamos pagado el impuesto de sucesiones y donaciones, estaremos en condiciones de demostrar ante las entidades bancarias o ante todos los organismos públicos que ya somos propietarios, hemos pagado los impuestos y podemos, por tanto, desbloquear las cuentas bancarias que estuvieran bloqueadas, así como ya cambiar la titularidad de los bienes que ya que nos corresponden a nosotros para el impuesto correspondiente. Si hemos heredado bienes inmuebles, hay un paso previo al registro de la propiedad, que es pagar la plusvalía municipal de los inmuebles. Es un requisito antes de poder hacer el cambio de registro. Entonces, en el registro haremos el cambio oportuno y ya la titularidad de pleno dominio de los bienes serán nuestros.
Pues bien, ahora tengo previsto hacer 3 supuestos distintos para que comprendáis un poco mejor todo el mecanismo. Y el primer supuesto que os propongo es el caso del más común, que es un matrimonio en el que fallece el marido y, y tiene hijos. Pues bien, el supuesto que he previsto es el siguiente. Se trata de un matrimonio, Paco y María, que tiene 2 hijos, Antonio y María Belén, mayores de edad, que están en régimen de gananciales y que han realizado, que en este caso Paco, que es el fallecido, tenía un testamento del uno para el otro. La persona reside en Castilla-La Mancha y vamos a hacer, la primera consideración es hacer el inventario de los bienes. Esta persona, en el momento que ha fallecido, tenía una casa que estaba valorada en 130.000 euros, una casa de campo en 100.000, un plazo fijo en el Banco Santander de 80.000 euros y un fondo de inversión valorado a fecha de fallecimiento en 30.000 euros. La valoración total de todos los bienes, que como digo hay que hacerlo ya en valor en euros, son 340.000 euros. Bueno, la primera consideración que tenemos que hacer es que esta persona, como estaba en gananciales, hay que hacer la disolución de la sociedad de gananciales y partir por la mitad todos los bienes que hemos analizado. Por tanto, esta persona, dividimos los 340.000 euros por 170.000 euros, que esta sería la cantidad que es el caudal hereditario de la persona fallecida. El proceso, como os acordáis, que empezaba por aquí, haciendo el inventario, hemos hecho la disolución de gananciales, esta persona no tenía deudas, por tanto el caudal hereditario eran 170.000 euros. También sabéis que por ley a ese caudal hereditario hay que aplicarle un 3% de ajuar doméstico. Entonces ese 3% de ajuar doméstico supone 5.100 euros, que junto con el caudal hereditario nos permite hallar la masa hereditaria. Por tanto, la masa hereditaria a repartir entre los herederos son 175.000 euros. Bien, dado que la característica del testamento del uno para otro significa que todos los bienes a partes iguales son para los hijos y que la mujer tiene el usufructo de todos los bienes, pues lo que vamos a hacer ahora es cuantificar cuánto es el usufructo que tiene la madre. Y bien, pues para hacer eso se utiliza una fórmula que está aceptada por todo el mundo, que es la siguiente. A 89 se le quita la edad de la viuda, que en este caso la viuda tiene 70 años, y esa cantidad se divide por 100. Luego el resultado de esa operación son un 19%, y ese 19% es la cantidad que le corresponde en concepto de usufructo a la madre de todos los bienes que se han heredado. Por tanto, como el 19% de 175.100 supone que son 33.269 euros. Que esta es la base imponible de la madre, que es todo lo que le corresponde a ella. Ahora vamos a ver a los hijos cuánto le corresponde. Pues bien, a los hijos lo que tenemos que hacer ahora es que a los hijos a 175.100 le restamos la parte de la madre, serían 141.000 euros, y esa cantidad es la cantidad de los 2 hijos. Si lo partimos por los 2, concluimos que a cada hijo le corresponde 70.915,5 euros. Esa es la cantidad que cada uno de los hijos ha de tomar como suya para pagar el impuesto. O sea que lo que hemos hecho en esta fase es llegar a el cuaderno particional, en los que ha dicho qué cantidad de bienes tiene cada uno de los hijos y por tanto hacer el pago del impuesto. Bien, pues aquí ya, vamos a ir a pagar lo que corresponde. Por tanto, de forma resumida, he puesto que la base imponible de cada hijo son 70.915 y de la madre son 33.269. Vamos a hacer el ejemplo de un hijo, dado que el otro es igual. Por tanto, primera cosa que tenemos que hacer, según el esquema que vimos en su momento,
a la base imponible se le quitarán las reducciones, tenemos la base liquidable, a la base liquidable se le aplica la tarifa, se obtiene la cuota íntegra y después se multiplicará en función de la tabla que tenemos de coeficientes multiplicadores para hallar la cuota tributaria. Pues bien, vamos a empezar el proceso despacito y vamos a ver cómo estaría todo. Bien, partiendo de la base imponible que hemos dicho, habría que ver la reducción que en cada comunidad, que esto digo que varía de cada comunidad, le corresponde a esta persona. En el caso que nos aplica, que es Castilla-La Mancha, pues aquí vemos que la cantidad que le corresponde a las personas, que tanto los hijos como la madre, que como sabéis se corresponden con el grupo 2, son de 15.956 euros. Pues nosotros aquí lo que haremos será lo siguiente: a la base imponible le quitamos los 15.956 euros, que como digo son reducciones que le corresponden a cada uno de los herederos, y nos queda la base liquidable. Esa base liquidable, si nos metemos en la tabla, que en este caso de Castilla-La Mancha es la misma tabla que la estatal, pues a esa base liquidable le corresponde una cuota íntegra. Estoy mirando la tabla, que no voy a entrar en ese detalle. Le corresponde una cuota íntegra de 5.580 euros. ¿De acuerdo? Vamos a recordar ahora lo siguiente. ¿Os acordáis que comentamos que en función de... hay ahora a la cuota íntegra hay que buscar el coeficiente multiplicador? Y para ver el coeficiente multiplicador, ¿os acordáis de este cuadro en el cual hacía, digamos, veía qué factor había que tener en cuenta en la base liquidable en función del parentesco y del patrimonio preexistente de los herederos? En el caso que estamos hablando ahora, estamos hablando de que tanto la madre como los hijos corresponden al grupo 2 y que ninguno de ellos tiene un patrimonio superior a 402.000 euros en el momento de fallecimiento. Por tanto, aquí corresponde aplicar el coeficiente 1, o sea que no hay ningún coeficiente multiplicador en el caso que nos aplica. Por tanto, siendo 1 el factor multiplicador, la cuota íntegra es la misma que la cuota tributaria. Luego, entonces, la cantidad que habría que pagar este hijo por los bienes que ha recibido serían 5.580,52 euros. Pues bien, aquí ahora viene otro aspecto que cada comunidad establece una reducción que ella considera oportuna. Pues yéndonos a lo establecido en la comunidad de Castilla-La Mancha para el caso de sucesiones, comprobamos que dice lo siguiente. Para bonificaciones para los grupos 1 y 2 de parentesco, que es en el que estamos nosotros, son hijos y cónyuge. Dice, en los casos en que la base liquidable sea inferior a 175.000 euros, habrá una bonificación del 100% de la cuota tributaria. Base liquidable inferior a 175.000 euros, le corresponde una bonificación del 100% de la cuota tributaria. Eso, en nuestro ejemplo, como la base liquidable, que es esta de aquí, es inferior a 175.000 euros, Hacienda me dice que no tengo que pagar nada. Por tanto, lo que antes había que pagar, que eran 5.580, mi comunidad, en el caso que estamos analizando de este hijo, le dice que no tiene que pagar nada. Luego, aquí tenemos el ejemplo de dos hijos y una madre que ha recibido una herencia y han visto que no tienen que pagar nada de impuestos de sucesiones, porque en Castilla-La Mancha las bonificaciones que han establecido así lo determinan. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora voy a irme a otro supuesto en el cual, considerando que esa persona que antes ha fallecido lo hiciera también ahora, que no tuviese ni esposa ni hijos. Digamos que su heredero más próximo sería su hermano. Entonces, para hacer el ejemplo y poder hacer la comparativa correspondiente, voy a considerar que el hermano es el único heredero y vamos a ver los cálculos que corresponderían.
Vamos a repasar un poco los conceptos. Sería, fallece Paco, que es la persona del ejemplo anterior, está soltero y no tiene hijos, es todo igual, nada más que cambiamos las condiciones familiares. Su hermano, solamente tiene un hermano, Juan, y es su único heredero. Había hecho testamento y había dejado todo a nombre de su hermano. También residía en Castilla-La Mancha. Los bienes son el mismo ejemplo que hemos dicho antes. Tiene una casa propia, 130.000 euros, tiene la casa de campo con 100.000, tiene un plazo fijo de 80.000 y tiene un fondo de inversión de 30.000 euros. Por tanto, haciendo un inventario de sus bienes, todos los bienes del fallecido valían 340.000 euros. Esta persona no tiene deudas y por tanto su caudal hereditario es el mismo que del inventario, 340.000 euros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lo de siempre. Hay que aplicarle el 3% del ajuar. El 3% del ajuar representa 10.200 euros y por tanto su masa hereditaria son 350.200 euros. Y esa es su masa, porque en este caso, al no tener todos los bienes que tenía el fallecido Paco, no tienen la propiedad completa. Y no es como el caso de antes, que os acordáis que estaban en gananciales y que era la mitad. Por tanto, el hermano va a pagar los impuestos como de haber recibido 350.200 euros. Pues bien, vamos a ver el pago del impuesto. Como siempre, arrancamos en este punto. 350.200 euros es la cantidad sobre la cual vamos a tributar. El primer punto, reducciones. En este caso, la Comunidad de Castilla-La Mancha establece que para el grupo 3 de parentesco le corresponde una reducción de 7.993. Antes os acordabais que le correspondía 9.500 euros. Pues aquí ahora son 7.993. Por tanto, la base liquidable del hermano a pagar serían 350 menos esta, 342.206 euros. Mirando la tabla, que insisto que es la misma tabla que hemos utilizado antes, la tabla estatal, que es la que corresponde en Castilla-La Mancha, resulta que le sale una cuota íntegra de 66.229,48. Pues bien, ahora tenemos que ver qué coeficiente le corresponde para hallar la cuota tributaria. Pues en Castilla-La Mancha, el factor multiplicador que tenemos en este caso sería el siguiente. La persona que recibe los bienes tiene un patrimonio inferior a 402.000 euros, pero está en el grupo 3. Está en el grupo 3, porque hemos dicho que el grupo 3 lo constituyen los hermanos, los tíos y sobrinos. Por tanto, esa persona tiene que multiplicar lo que tenía de la cuota íntegra por 1,5882. Es decir, casi mete un 59% más de lo que le correspondía pagar. Pues, ¿qué ocurre? Pues, que si antes tenía que pagar a Hacienda 66.000 euros, ahora al aplicarle ese coeficiente, esa persona tiene que pagar a Hacienda 105.185 euros, y además se da la circunstancia que para esta persona del grupo 3, mi comunidad de Castilla-La Mancha no tiene ningún tipo de reducciones legales. Luego, en definitiva, esta persona, para recibir una herencia de 350.200 euros, tiene que pagarle a Hacienda 105.185 euros. Está pagando un 30% aproximadamente de impuestos, o más de un 30% de impuestos, para liquidar y poder recibir los bienes. En el caso anterior, recuerdo que con los mismos bienes repartidos entre esposa e hijos, que además estaban en el grupo 2, no hubo que pagar absolutamente nada. Y ahora brevemente voy a introducir un poco el supuesto de una donación para que veáis que el proceso de pago es el mismo, pero la única circunstancia, la única variación que hay en este tema es que esta transmisión de bienes se hace en vida, en la vida de la persona, vamos.
Por tanto, aquí voy a poner el ejemplo que vamos a realizar, que es que un padre dona de su cuenta corriente 30.000 euros a su hija. Pongo el término de cuenta corriente porque, aunque sea una breve introducción, deciros que en las donaciones la persona que recibe el bien va a pagar el impuesto, pero la persona que lo transmite, o sea, el donante, tiene que rendir cuenta frente a Hacienda en su IRPF para saber si el dinero que le ha dado ha tenido alguna plusvalía y tributar por ella. Por eso, para evitarme problemas, aquí considero que la persona el dinero lo tiene ya, digamos, limpio o blanqueado y le da ese dinero sin otras consideraciones. Pero en fin, es un tema que podemos tratarlo en otro apartado. Esta persona, como digo, le da a su hija 30.000 euros y por tanto va a ver lo que hay que pagar como impuesto de sucesiones. Pues bien, la base imponible de la hija son los 30.000 euros. En este caso, en mi comunidad no hay ninguna reducción en las donaciones por aquí. Y por tanto, la reducción estatal aquí en este punto es cero. Con lo cual la base liquidable es la misma de aquí, la base imponible igual que la base liquidable. Yo me meto en las tablas y resulta que en las tablas me sale a pagar 2.652,48. Esto, digamos, que es resultado de hacer las operaciones de la tabla. Bien, pues aquí, como siempre, me tengo que plantear si esta persona tiene que poner algún factor multiplicador. En este caso no es así. En este caso no es así porque estamos hablando de una donación de padre a hija que está en el grupo 2 y que por tanto no tiene un factor multiplicador, además teniendo en cuenta que la hija no tiene patrimonio preexistente. Luego la cantidad que tiene que pagar serían 2.652,48. Pero ahora vamos a ver lo que me dice mi comunidad autónoma en relación a reducciones por donaciones. Pues bien, me dice lo siguiente, en mi comunidad me dice que en donaciones una base liquidable inferior a 120.000 euros, que es el caso que estamos nosotros ahora viendo, le corresponde una bonificación del 95% de la cuota tributaria. O sea, lo que es lo mismo, solamente grava un 5% de la cuota tributaria. Pues bien, si yo aplico esto que hemos comentado, solamente tendré que pagar el 5% de la cantidad que aquí había calculado. Luego, la cantidad que me sale a pagar son 132 euros, 130,62 euros. La niña paga esto y todo el mundo contento. ¿De acuerdo? Como veis, el proceso de las donaciones es el mismo que el de las sucesiones, con la única peculiaridad que cada comunidad establece reducciones o bonificaciones distintas en un caso o en otro, y que a su vez las comunidades entre sí pueden ser muy dispares en estas bonificaciones. Por tanto, no fijaros tanto en la reducción, sino en el concepto que, como digo, el proceso es el mismo. Pues bien, yo, una vez visto estos tres ejemplos que nos hacen pensar un poco en el tema, he ido muy rápido porque lo que me interesa es el concepto del proceso más que los términos concretos de cada comunidad. Pues aquí ahora me permito unas recomendaciones en base a todo lo que hemos visto en las 4 charlas, que de forma resumida podría decir lo siguiente. Es importante hacer una valoración aproximada de los bienes que tenemos, de los herederos a los cuales voy a dejar mis bienes, y sobre todo también es muy importante saber las bonificaciones que tenemos en nuestra comunidad. Ya habéis visto lo que ocurre con todos estos temas. Otra recomendación que yo haría sería el siguiente. Al ser un impuesto progresivo, cuanto más repartamos los bienes entre los herederos, menos van a pagar nuestros herederos. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y un poco a colación de esto que os digo, puede ser cuando podamos y queramos la posibilidad de incorporar nietos al testamento. Los nietos, como sabéis, son descendientes que están en el grupo 1. En este caso, al ser grupo 1, si son menores de 21 años, gozan de muchas ventajas fiscales y, por tanto, si nosotros la herencia la repartimos con más personas, y son personas, además, herederos forzosos, pues nuestra ventaja es una ventaja
para que el reparto les salga más beneficioso a los que tienen que pagar el impuesto, ¿vale? Luego, os diría que a veces con pequeñas modificaciones en el testamento se consigue una notable disminución de impuestos. Para ello me remito al punto anterior, que es muy importante saber cada comunidad qué cosas tiene para saber cómo podemos aprovecharlas. También considero que es importante analizar, hacer donaciones en vida. Ya hemos visto que según qué comunidades hay unas reducciones importantes para hacer en vida, y con lo cual la masa hereditaria que dejamos para después pues provocaría el pagar menos impuestos a nuestros herederos. Pues un tema también a analizar, ¿no? Y aquí sí que quiero hacer una salvedad que además es muy importante. Como ya he comentado en charlas anteriores, en el caso de las sucesiones, sabéis que los impuestos se pagan en la comunidad donde reside la persona fallecida. Pero en el caso de las donaciones, los impuestos se pagan en la residencia donde vive el donatario, o sea, el que recibe la donación, que es el que va a pagar los impuestos. Por tanto, consideremos esa posibilidad, porque puede ocurrir que nuestros hijos, nuestros herederos, en este caso a quien vamos a heredar, viva en una comunidad que tenga un tratamiento muy beneficioso para las donaciones. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid están prácticamente exentas el impuesto de donaciones. Pues si yo mañana tengo mi hijo que vive en Madrid y yo vivo en Castilla-La Mancha y sé que mi hijo no va a pagar impuestos por su lugar de residencia, pues si estamos de acuerdo, pues me permitiría ir a minorar mi masa hereditaria que dejaría para después, dando ya en vida dinero para mis hijos. Un aspecto muy importante a considerar. También he puesto aquí que recordéis que los planes de pensiones no tributan el impuesto de sucesiones y donaciones. Y por tanto, pues sería importante que lo tuviese en cuenta a la hora de transmitir los bienes. Aquí he puesto una cosita que la quiero comentar brevemente, que es que analicemos la ventaja de los seguros de vida y de las rentas vitalicias. Para explicar esto, decir de forma rápida que cuando hacemos la valoración de los bienes, pues calculamos la base imponible de cada uno de los herederos. Pues bien, cuando estamos hablando de que la persona que ya tiene una base imponible por la herencia del padre, además es beneficiario de un seguro de vida o de una renta vitalicia, que en definitiva es lo mismo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues coger la parte que le ha correspondido de esa renta vitalicia y ya meterla por aquí. Al meterla por aquí tiene dos ventajas respecto a lo que se ha hecho con todos los bienes. La primera ventaja es que al meterlo por aquí no se ve sometido al famoso 3% que pagamos en el tema de ajuar doméstico, y lo metemos por aquí. Pero es que además se da la circunstancia que la ley determina que toda la persona que meta un seguro de vida para pagar los impuestos se ve favorecido de 9.500 euros, creo más o menos, que tiene de reducción para meter la base imponible. O sea que tenemos una reducción muy importante antes de meterlo para acá. Si además se da la circunstancia que la renta vitalicia, como os dije en su momento, se la puedo dejar a tantas personas como quiera, yo mi renta vitalicia, en caso que yo fallezca, puedo dejarlo a un número muy grande de personas que yo quiera dejárselas, por supuesto, y cada una de ellas se va a beneficiar de 9.000 euros, 9.500 euros que va a meter a la base imponible. Por tanto, como veis, es una ventaja fiscal muy interesante que es para analizarla con tranquilidad, pero es a considerar. Y ya contando, y para finalizar, pues, con toda la serie de recomendaciones que venía diciendo, pues bueno, pues también es aconsejable pues que el padre prevea, o la persona que se supone que con el tiempo fallecerá, pues dejar también algún tipo de bienes en forma de líquida para que los hijos lo antes posible puedan coger ese dinero para pagar sus impuestos, porque a veces se da circunstancias que los hijos no tienen para pagar los impuestos hasta que no reciben la herencia del padre. Y bueno, y luego hay multitud de cosas que los expertos fiscales saben cómo hacerlas y nosotros no, pues y se enganchan a ellas para pagar los menos impuestos posibles. Y a partir de aquí pues hay gente que aconseja de préstamos entre familias,
cambiar residencias, en fin. Aquí ya hay que ponerse en manos de profesionales para que, conociendo nuestra situación personal y conociendo además cómo está la fiscalidad en la comunidad en la que reside, pues seguro que le dará las recomendaciones oportunas para que paguen los menos impuestos posibles. Por todos conocidos, el famoso refrán que dice que los ricos nunca pagan, y bueno, sí que pagan, pero tienen a alguien al lado suyo que les recomienda cómo hacerlo de la forma legal más ventajosa para pagar los menos impuestos posibles. Bueno, yo de verdad que he hecho un gran esfuerzo en poder poner, creo que de la forma más sencilla posible, poner este tema en vuestro conocimiento. Sé que quedan muchos aspectos, pero si he conseguido a lo largo de estas 4 charlas mentalizaros sobre este impuesto, saber un poco el funcionamiento general y que nos permita actualmente, pues eso, hacer todos los trámites oportunos para que nuestros herederos reciban nuestros bienes de la forma menos gravosa posible, pues me daré por satisfecho. Bueno, pues digamos, como he dicho antes, sería la última charla que hago sobre este capítulo y espero veros en otras charlas próximas con otros conceptos distintos. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.